La idea de la existencia de un pensamiento nacional, por supuesto, tiene que ver con una tradición. Es un pensamiento que se remonta a los albores propios del origen de la nación, como una nación moderna dentro del gran ideario de la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, plantea una paradoja, si ese pensamiento nacional es algo que ya está clausurado, digamos, ¿no? Y me parece que no, me parece que es un pensamiento nacional, siempre es un pensamiento que está revisando a sí mismo, un pensamiento que intenta reformular corrientes diversas, americanas, latinoamericanas, europeas, mundiales, y en esa correlación de fuerza intenta pensar qué destino tiene esta nación, qué destino tiene la Argentina, y en ese sentido me parece que hay que pensar al pensamiento nacional como una tradición en la que uno puede abrevar siempre. Pensamiento nacional también se le ha denominado a algunas corrientes más nacionalistas, esencialistas, digamos, ¿no? La idea de que existe una esencia, un ser nacional. Bueno, yo creo que esa idea hay que deconstruirla, por ejemplo, no es una idea que nos sirve, porque todas las identidades son siempre identidades en construcción, son móviles, ¿no? Se incorporan elementos nuevos, las migraciones, digamos, que traen, por supuesto, nuevos elementos para configurar una identidad de lo nacional. Si lo nacional nunca puede ser algo clausurado. Lo nacional siempre es una pregunta, un debate abierto, una querella, digamos. Desde Córdoba siempre la idea de pensar lo nacional ha sido un problema en sí mismo por la característica oscilante que ha tenido Córdoba respecto de un proyecto de nación. Córdoba ha funcionado como una especie de tapón de la construcción de un proyecto nacional. De ahí deriva una visión prácticamente que tiene su continuidad hasta la actualidad, que es la idea de que Córdoba es una isla. Las élites en Córdoba, que son conservadoras, que provienen de abolengos criollos, digamos, han pretendido cerrar, digamos, esa configuración. Desde la dictadura y la recuperación de la democracia, Córdoba se ha debatido en gobiernos muy parecidos. Tenemos esta doble incidencia entre un pensamiento revolucionario, digamos, y un pensamiento conservador. Nuestra tarea es recuperar ese pensamiento, recuperar esas luchas. Sin embargo, es muy interesante cuando uno puede tomar contacto con esas bases, cuando uno puede tomar contacto con los viejos militantes, práctica que es necesario hacerla, práctica que nos ocurre incluso adentro de las aulas mismas, cuando vienen estudiantes de más edad, ¿no? A tomar clases y nos traen esa memoria viva. Yo creo que ese contacto nos pone en la senda de la reconstrucción y de un aporte de lo mejor que Córdoba tiene todavía para brindar a la construcción de un pensamiento nacional y de un proyecto nacional. Desde Córdoba, mirar el proceso latinoamericano no deja de ser desafiante. Digamos, nosotros vivimos tiempos que son caudalosos, tiempos extraños, ¿no? Tiempos de un acontecimiento. Cuando tradicionalmente, por lo menos desde el ámbito de la filosofía, uno veía siempre lo europeo como el faro, digamos, resulta que hoy América Latina es el faro de muchos procesos políticos incluidos en Europa, ¿no? Álvaro García Linera decía que la victoria empezó también en la cabeza, en la conciencia, ¿no? De la gente, y eso me parece muy interesante y muy interesante recorrer en todos esos procesos populares. Pienso Brasil, pienso Venezuela, Ecuador. Primero, por supuesto Argentina, primero hay que creerlo, digamos, ¿no? Primero hay que romper las cadenas mentales, epistemológicas, que implica tomarse por valioso a uno mismo, que ese pueblo crea que es valioso, que ese pueblo crea que es sujeto de la transformación,
porque si estos procesos no siguen incorporando, si estos procesos no siguen radicalizando y no siguen profundizando y se estancan, la derecha no descansa, la derecha va a tomar ese espacio vacío y lo va a ocupar para desmantelar todo lo que ha sido los progresos que ha habido en estos procesos populares latinoamericanos. No hay vanguardia ni individuo solitario que en este momento pueda decir por dónde hay que profundizar estos modelos populares. Sí me parece que es una tarea del colectivo empoderado, digamos, ¿no? Decidir hacia dónde la tarea de la igualdad, hacia dónde debe extenderse. Particularmente creo que todavía nos quedan deudas viejas, que son, por ejemplo, la ley de entidades financieras, por ejemplo, nuestra relación con el capital financiero internacional. Es necesario que nosotros avancemos, digamos, en una posición de autonomía y de soberanía a ese respecto, porque todavía no lo hemos podido hacer. Me parece que el cumplimiento total y absoluto de la ley de medios, digamos, nosotros hemos hecho un recorrido jurídico hasta la Corte Suprema, pero todavía hay cautelares que impiden el cumplimiento de la ley de medios. Me parece que también en el caso de las universidades todavía se piensan en términos muy cerrados, en términos muy desconectados. Me parece que la irrupción de los territorios sobre las universidades me parece que es algo también para profundizar. Una reforma educativa, si se quiere, que todavía avisoro inconclusa. Y por qué no plantear, no sé si una reforma constitucional, digamos, que garantice de alguna manera lo alcanzado hasta acá. Me debato entre la reforma constitucional y el cumplimiento de la reforma del 49, que fue suspendida, por lo tanto vigente, por decirlo así, sería vigente porque fue suspendida de manera violenta por un gobierno violento, con todos los alcances que tenían los derechos de los trabajadores. Me parece que yo avisoro, por supuesto, distintas capas, distintas luchas. Los colectivos deberían ver cuáles son los lugares por los cuales avanzar y profundizar, pero me parece que en esos terrenos no sería menor un aporte, digamos, a la profundización de estos modelos populares.